Hoy te enseñaré de la forma más sencilla a limpiar tu PlayStation 4 y evitar que haga ruidos molestos o tenga un peor rendimiento. Espero que este video sea sencillo, que todos lo puedan seguir. Este video está narrado de una forma, ¿cómo decirla? Muy casual. Así que espero que les guste el comentario, que lo puedan seguir de la mejor forma y apoyen el video si quieren otro video de cómo limpiar una PlayStation 4 pero más a profundidad. Y pues bueno, aquí tenemos la PlayStation. Y vamos a limpiarla de una forma en la que no podamos perder la garantía ni ningún tipo de cosa, porque muchas veces hay PlayStation que son como ediciones especiales o cosas así particulares donde no queremos perder la garantía. Así que bueno, vamos a limpiarla de una forma sencilla, que nos beneficie en rendimiento y que esperemos no haga tanto ruido, que sea de la forma más sencilla, sin dañar la PlayStation, sin arriesgarla. Así que bueno, esto es muy sencillo. En la PlayStation tiene dos partes, por así decirlo, que una es la tapa delgadita y otra que es la parte gruesa donde están los componentes. Y en este caso lo que vamos a hacer es quitar la tapa de la PlayStation, como lo que estoy yo haciendo en este momento. Es nada más una tapa de plástico, no vamos a entrar a ningún componente. Esto simplemente sáquenlo con fuerza, al mismo tiempo con cuidado, porque, pues bueno, la verdad es que está un poco fuerte. Y recuerdo que esto nada más es la tapa, ok. Así que si le quitamos la tapa no vamos a dañar absolutamente nada. Si de aquí ya le quitamos los tornillos y nos metemos al interior, pues ya puede ser más peligroso y más arriesgado. Bueno, aquí lo que nos interesa realmente es simplemente quitar el polvo. Y para eso yo ocuparía cualquier trapo, si quieren papel lo ocupen. Y algo que estaría bueno y que la mayoría de personas tienen es de estos cotonetes para limpiar las zonas un poco más complicadas. También estaría bien un poco de alcohol isopropílico, pero bueno, depende. Si lo quieren hacer con cosas sencillas, pues simplemente un trapo y unos cotonetes. Lo que yo voy a utilizar son estas toallitas húmedas, que es algo bastante sencillo, y esto solamente lo ocuparía para limpiar la parte externa de lo que es el PlayStation. Por ejemplo, esta tapa que les mencioné, yo sí agarraría una toallita húmeda para limpiarla, porque pues tampoco vamos a dañar absolutamente nada si lo hacemos de esta forma, solamente que como estas toallitas tienen jabón o no sé qué tengan, la verdad, yo la dejaría secar tantito la tapa antes de volverla a poner, pero esto simplemente lo limpiamos de esta manera sencilla y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque solamente es la parte externa, le retiramos el polvo que se puede llegar a acumular, y esta es la parte más sencilla. Háganlo con una toallita húmeda, con un trapo, y bueno, con la misma toallita húmeda también podemos limpiar la parte de atrás. Es algo muy sencillo, pero bueno, esto es lo externo. Lo que verdaderamente nos interesa y lo que puede mejorar realmente el rendimiento de la PlayStation es limpiar todas estas como entradas y salidas de aire, porque eso es lo que enfría la PlayStation y donde más se ensucia. Por eso lo que yo recomendaría es algo tan sencillo como agarrar un hisopo y con el hisopo lo que hacemos es ponerle el alcohol isopropílico, que para quien no lo sepa, el alcohol isopropílico es alcohol, pero se evapora de una manera muy rápida, y eso de que se evapore rápido ayuda a que no dañe ningún componente electrónico, además de que no conduce la electricidad. Así que al hisopo yo le pondría el alcohol isopropílico
Y bueno, también podrías hacerlo con agua, pero es un poco más arriesgado hacerlo con agua. Pero bueno, lo que vamos a hacer es limpiar las zonas complicadas del PlayStation, como por ejemplo esto de aquí, ¿sabes? O estaba viendo que en las entradas, en los puertos, se acumula un poco de polvo. Así que bueno, puedes darle una limpiada externa con cuidado a todas estas entradas que se pueden llenar de tierra o polvo. Y si ves que la suciedad está muy adentro, pues con un palillo, con mucho cuidado, puedes ir limpiando las entradas. Pero las entradas hay que hacerlo con cuidado, porque bueno, se puede dañar, ¿no? Con el mismo cotonete puedes limpiar todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, porque por todas estas partes es donde la suciedad se suele acumular y por donde puede entrar el aire para que la PlayStation tenga un mejor flujo. Estas zonas que son complicadas también las podemos limpiar con el cotonete y si ves que es muy tardado, pues simplemente agarras el trapo o tu papel. La verdad te recomiendo el trapo porque el papel se hace como bolitas a veces si es molesto. Bueno, le pones el alcohol isopropílico que se me fue un poquito de las manos y simplemente le vas haciendo así. Le vas limpiando por todos los laterales. Es muy sencillo, todas estas partes, que es donde el polvo se suele acumular. De una manera sencilla, fácil. También podemos hacerlo aquí, pero con cuidado. Tampoco le hagas muy fuerte porque al ser un trapo la fricción puede hacer que se genere estática y dañar la PlayStation. Así que si vas a limpiar aquí por esta parte, pues hazlo despacito porque puedes generar estática. Nada más vas limpiando con tu trapo todo esto externo, todas estas entradas de aquí. Eso es muy sencillo y así puedes hacer que tenga un mejor flujo de aire por estas zonas. Lo importante podría llegar a ser aquí que esta cosita aquí, esto que ven, esto que observan, esto que estoy señalando, es el ventilador del PlayStation. Así que yo agarraría un hisopo. Para en el ventilador yo sí tendría un poco más de cuidado porque es delicado. Y con el alcohol isopropílico limpias esta zona de aquí. Aunque la verdad lo recomendable sería que en el ventilador uses uno de estos aires comprimidos y con el aire comprimido agarras bien el ventilador para que no gire y le vas echando el aire comprimido. Pero bueno, la cosa sería que agarres el ventilador para que no gire y no se dañe y le eches el aire comprimido en una posición de 90 grados para que el aire salga de la mejor forma. Y bueno, así puedes limpiar el ventilador. Ahorita mismo yo no tengo aire comprimido para demostrarlo. Y si tú tampoco tienes aire comprimido, pues hazle con el hisopo, como te digo, lleno de alcohol isopropílico. Y si puedes, metas tantito el hisopo. Miren, agarren esta parte de aquí y mete tantito el hisopo por esta rendija con cuidado y vayas limpiando todo esto. No, esto que estamos haciendo del ventilador no te va a dar una limpieza muy exhaustiva, pero pues de esta forma no te arriesgas tanto y miren toda la suciedad que sale. Pero bueno, esta limpieza no es muy exhaustiva, pero puede hacer que el rendimiento de tu PlayStation mejore, aunque sea un poco. Así que esto es lo que te recomiendo, agarras el ventilador. Con un hisopo no te recomiendo que uses agua. Si puedes usa el alcohol isopropílico, que creo que lo venden en muchas partes. Y bueno, agarras y vas limpiando. El mismo procedimiento, de esta manera es muy sencillo y puede ayudarte un poco a mejorar el rendimiento de tu PlayStation. Y ya, esa es la manera sencilla de limpiar tu PlayStation. Así no pierdes ninguna garantía, no te arriesgas a nada. Y ya de una vez, ya que hiciste todo esto para cerrar la tapa de tu PlayStation, lo único que tienes que hacer es que estas cositas que dicen Sony y PlayStation estén viendo para el frente, para donde está el lector de discos y la USB por donde está el ventilador.
bueno, donde dice Sony de PlayStation, tiene que embonar. Solamente tienes que como que enganchar estas partecitas, como estas pestañitas de aquí. Obviamente esto hay que limpiarlo bien, pero bueno, estas pestañitas de aquí las tienes que embonar de esta manera por donde está el lector de discos, y solamente a presión se va a escuchar como tu PlayStation se coloca, bueno, en la tapa de tu PlayStation se coloca bien. Ahí está. Y ya, ok. Para ponerlo bien y arriesgarte menos, la cosa sería que esas pestañas primero las enganches desde la parte de atrás. Engánchalas bien desde la parte de atrás, así pum, que hagan clic, y ya que estén enganchadas de la parte de atrás, nada más le pones presión en la parte de enfrente, porque la parte de atrás tiene como un metal así extraño, que lo menos que queremos es dañarlo. Y pues bueno, esta es la forma sencilla de poder limpiar tu PlayStation 4. Esto yo lo digo para las personas que tienen una edición especial o cualquier PlayStation que no quieran arriesgarse lo más mínimo y les funciona por si no quieren perder la garantía, por si es algo muy especial. Les recomiendo que si ustedes tienen una edición especial y el rendimiento se ve afectado, mejor lo manden a un mantenimiento, pero si quieren que haga la parte 2 con una limpieza exhaustiva de la PlayStation, entonces déjenlo en los comentarios y apoyen el video, porque si a este video le va bien, abro la PlayStation y les enseño de la forma correcta, detallada, con aire comprimido, con el alcohol isopropílico, la forma más segura de limpiar su PlayStation. Así que bueno, esta es como las primeras acciones que tomar si tu PlayStation tiene mal rendimiento, cualquier cosa por el estilo. Y pues bueno, apoyen el video, denle like, compártanlo, vean mis otros videos sobre tecnología, sé que les va a gustar. Síganme en todas mis redes sociales, denle like, dejen un comentario de lo que sea, suscríbanse y nos vemos. Un saludo, adiós.